Hola Merari, ¿cómo tú estás? Muy bien, es un placer estar aquí. Gracias. ¿De qué vamos a hablar? Gracias Merari por esta oportunidad, el placer es mío. Pues nada, hoy tenemos un tema interesantísimo que solo podría ser posible sabiendo nosotros que fue el Espíritu Santo, porque por nosotros mismos esto no hubiera sido posible. Vamos a hablar del tema conociendo a Dios. Arrancamos, Merari. ¿Qué significa la palabra conocer? Primero, antes de ver cómo conocer a Dios, vamos a ver cuál es el significado de la palabra conocer. Bueno, cuando hablamos de conocer, estamos hablando de hacer uso, ¿verdad?, de nuestras capacidades intelectuales. Es llegar a un punto donde yo tenga una experiencia, un contacto con algo que me genere conocimiento. Conocimiento de ese algo, ¿verdad? Bien, yo puedo tener la capacidad de reconocer, de entender cómo funciona, cuáles son sus cualidades, cuál es su naturaleza, para qué sirve, para qué me puede ayudar, ¿verdad? Cuando hablamos de conocer, estamos hablando de conocimiento. Estamos hablando de hacer uso de mis capacidades intelectuales para interactuar con algo. Puede haber muchos tipos de conocimiento, pero en el contexto bíblico, que es el que nos atañe a nosotros, estamos hablando de una cercanía que te lleva a la intimidad. Aleluya. Entonces, conocer a Dios es tener una intimidad con Dios de esa magnitud, intrínseca, podríamos decir. Exactamente. Entonces, es curioso pensar que la Biblia utiliza la palabra conocer para comparar la relación conyugal. Pero si nos vamos al plano de lo que es conocer a Dios, tienen que haber experiencias, como tú estás diciendo, tienen que haber una serie de vivencias que obviamente un cristiano nuevo en Dios debe entender que tiene que vivir, que le va a hacer falta vivir para llegar a un punto de conocer a Dios y que este conocimiento lo lleve a amar a Dios. Porque muchas veces creemos que debemos amar a Dios primero, ¿verdad? Y que esto se va a dar por arte de magia. No, esto no se da por arte de magia, amar a Dios. Es como cuando tú conoces a un extraño y te lo presentan por primera vez, ¿verdad? Te dicen, ese fulano. Ya tú conoces su nombre, pero el hecho de que tú conozcas su nombre no quiere decir, no implica que tú has desarrollado una relación íntima con esa persona, que tú conoces sus anhelos, sus deseos, su forma de actuar, ¿verdad? Entonces, hasta que el cristiano no llega a ese punto donde tú empiezas a entender qué mueve a Dios, qué siente Dios, qué es importante para Él. Porque en este camino nos pasamos mucho tiempo evaluando qué quiero yo, hacia dónde voy yo, hacia dónde me lleva Dios. Pero en muy pocas ocasiones nos detenemos a escudriñar cuál es la voluntad de Dios, cuál es su deseo. Mira, qué interesante. Y una cosa, Merari, es que los milagros que nosotros veamos con nuestros ojos, las cosas que Dios haga a través de nosotros, yo digo una cosa, no nos garantiza que conocemos a Dios. Entonces,
tú en este momento hablas de que aunque vayamos, por ejemplo, a la iglesia, de que veamos muchas cosas que Dios hace, tanto a través de nosotros como que nuestros ojos lo vean a través de otros, no nos garantiza que conocemos a Dios. Y sabe que Jesús dio una clave que podríamos decir que con eso lo tendríamos todo para conocer a Dios. Jesús dijo en un verso que buscáramos el reino de Dios y su justicia. Mira qué maravilloso que él habla de la añadidura, pero dice, no dice en un momento que busquemos la añadidura, sino que la añadidura te van a venir automáticamente cuando tú busques el reino de Dios y su justicia. En otra palabra, cuando tú conozcas a Dios, todo lo demás te llegará y ni cuenta te dará. Mientras que eso es un privilegio, es lo que te estoy diciendo, conocer a Dios a un nivel diferente, de un caminar con Dios, tú eres mi compañero de vida, de una forma en la que tú entiendes que tú no puedes dar un paso si el Señor no va contigo, si el Señor no te guía, porque tú sabes que en sus brazos tu vida está confiada. Hasta que tú no llegues a ese punto, mi hermano, tú no sabes lo que es vivir la magnitud del evangelio. Tú tocaste una tecla clave. Confianza. Mira, aquí en esta conversación que tú y yo escribimos, yo pongo un ejemplo de Israel. Israel vio que Dios abrió el mar en dos. Y hizo una carretera para que cruzaran por el medio del mar en seco. Israel vio a Dios endulzar las aguas. Israel vio cómo Dios mandó las plagas a Egipto y cómo ellos no fueron tocados por esa plaga. Pero ¿qué pasa? ¿Conoció Israel a Dios? ¿Conocía Israel a Dios? Cada vez que se veían en una situación difícil, se quejaban de Dios. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que no conocían a Dios y por ende no confiaban en Él, a pesar de todo lo que viene. Entonces, una clave principal es confianza. Cuando tú conoces a alguien, tú confías. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías 9:24. Esto impactó mi vida cuando yo todavía era muy jovencita. Jeremías dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Es decir, la Biblia no te manda a ti a gloriarte de nada. La Biblia te manda a que tú te puedes sentir satisfecho, que tú te puedes alabar solamente en el hecho de lo que tú has podido conocer de Dios. Y dice ahí, en entenderme. No es solo que tú le conozcas, que tú lo entiendas. ¿Quién es Él? Porque Él es una persona con un carácter, con una personalidad, con anhelos, con deseos. Dice, porque yo soy Jehová, que hago misericordia. Eso es parte de su carácter, de su persona. Es misericordioso. Hace juicio y hace justicia en la tierra. Porque eso es lo que Él quiere. Entonces, si yo te pongo el ejemplo de Jonás, Lucía, si yo te pongo el ejemplo de Jonás, yo le estaba leyendo esa historia anoche a mi hijo,
Y hablando de este tema, pensando en este tema que lo íbamos a tratar, eso me tocó mucho. El Señor manda a Jonás a hacer una obra que no era tan difícil. Era ir a un sitio, el Señor le dijo específicamente, ve a aquella ciudad, predica por espacio por tanto tiempo, diciendo esta frase. Eso no era tan difícil. Había que cumplir un mandato, ¿verdad? Pero aquel hombre hizo todo lo contrario a lo que Jehová le mandó. Desobedeció a Dios de plano. Se fue en contra de su voluntad. Pero si tú lees más adelante, dice la Biblia que después que Jonás fue, hizo lo que tenía que hacer de predicar, porque entendió que no se puede huir de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que se sentó debajo de una higuera, creo que fue. De un enebro. Ajá, de un enebro, a esperar que Jehová destruyera aquella ciudad. Lo que me da a mí entender que Jonás no conocía a Jehová. No lo conocía porque no conocía cuán misericordioso es nuestro Dios. Uno de los más antiguos que la Biblia menciona, aunque no está en orden cronológico, es Job. Entonces, tú me dirás, ay, Job no conocía a Dios. Porque la Biblia dice que era temeroso de Dios, que era apartado del mal, que era un hombre perfecto, que era justo. Que mejor que él nadie. Exacto, entonces, aparentemente fue injusto lo que le pasó, pero él concluye su libro diciendo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque, piénsalo tú. ¿Qué le pasó a Job? Job hacía cada mañana quizá lo que le habían enseñado de generación tras generación. Ofrecer sacrificio a su Dios, temer a ese Dios, pero ver a ese Dios cara a cara, interviniendo en tu vida, porque escucha esa palabra, interviniendo en tu vida, un Dios tan grande que creó los cielos y la tierra, que venga a tratar contigo una persona humana, carnal, de carne y hueso. ¿Sabe qué me llega a la cabeza, Merari, en este momento? Me llega a la cabeza que así como Job hacía sacrificio incluso por sus hijos, pero que no conocía a Dios, así vemos muchos cristianos que ayunamos, que oramos, que vamos a la iglesia domingo tras domingo, que hacemos todo lo que un cristiano debe de hacer, pero que no conoce a Dios en una intimidad, de escuchar a Dios, entonces, de ver a Dios. Yo te digo, ¿acaso eso es perder el tiempo? Yo ayunar, yo orar, yo hacer silicio, yo hacer vigilia, sin llegar a ese punto de conocer a Dios, ¿no estaré yo perdiendo mi tiempo? Yo diría que no. Te voy a decir por qué. Te voy a mencionar un hombre que menciona la Biblia, que no conocía a Dios, pero ayunaba y oraba. Y estamos hablando de este hombre que Pedro, oye, Merari, pero no me llega el nombre, pero era un romano. Cornelio, ¿no será? Cornelio, un soldado romano, oraba y ayunaba. ¿Qué pasa? Que él no conocía a Dios, pero Dios vio su esfuerzo, Dios vio su sacrificio. Entonces, debemos aconsejarle a la gente que está en esa situación que aunque oremos y ayunemos, procuremos conocer a Dios. Exactamente. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Exactamente. Que pidamos a Dios que nos lleve
al conocimiento de su plenitud, a conocer a Dios en el centro de su voluntad. Y cuando conocemos a Dios en el centro de su voluntad es cuando llegamos al punto de renunciar a nosotros mismos, de entregarlo todo por el todo el yo por el todo de Dios. Es ahí cuando se llega a entregarlo todo. Jo hacía sacrificio y nosotros a veces juzgamos a los amigos de Jo, pero hubo uno de ellos, Eliú, que le dijo a él dónde estaba su problema. Dios no se conspiró contra los amigos de Jo por lo que le dijeron, sino porque, no sé por qué razón, quizás porque no le pertenecía a ellos juzgarlo. Pero lo juzgaron y lo señalaron. Lo sentenciaron, ellos lo sentenciaron. Pero Eliú sí apuntó al clavo. Eliú le decía a Jo, tú estás hablando lo que no sabes, porque si Dios te está pasando por este proceso, no es porque Dios es injusto, alguna razón debe de haber. Pero ¿qué pasa? Que Job estaba, aunque no maldijo a Dios, aunque se mantuvo fiel a Dios, aunque siguió creyéndole a Dios, pero se justificaba. Porque todavía no conocía cómo trabaja Dios. Cómo opera Dios en el hombre. Gloria a Dios. Cómo Dios trabaja, porque la Biblia dice que somos como barro en su mano, que Él es nuestro alfarero y que si Él tiene que desbaratarnos y volvernos a hacer de nuevo, dice la Biblia, ¿cómo le va a decir la vasija a su hacedor? ¿Por qué me haces así? Él es nuestro hacedor. Aleluya. Y mira, Merari, que en este proceso de prueba que estamos viviendo mundialmente, todos lo estamos viviendo. Hay muchos cristianos preguntándose por qué está sucediendo esto. ¿Qué está pasando? ¿Se habría Dios olvidado del pueblo de Dios? No se ha olvidado. Aleluya. Es que debemos de aprender, gloria a Dios, que Él es soberano y conocerlo en su soberanía. Conocer que Él es Dios. Aleluya. Que Él tiene el mundo en la palma de sus manos. Y gloria que Él hace con nosotros como Él quiere. Aleluya. ¿Cuáles son los síntomas de aquellos que no conocen a Dios? Yo hay muchísimo. Pero yo te voy a leer a Jeremías 23:22. Dios dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo hubieran hecho volver de su mal camino. Tú me dirás, ¿qué significa eso? Dios dice aquí, hablándole a Jeremías, de los profetas. Hubieron profetas que hablaron lo que Dios no les mandó a decir y lo que hacían era distorsionar al pueblo. Entonces Dios le dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran conocido mi palabra, hubieran sabido qué yo quería mandarle decir al pueblo. Pero al no conocer a Dios, no le interesaban entrarse en el secreto de Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú entras a los secretos de Dios. Tú comienzas a unirte a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que yo diga al pueblo? ¿Tú sabes cuánta gente hoy está profetizando solamente cosas buenas para mantener el pueblo entretenido? Pero le preguntaron ellos a Dios en el secreto si es lo que Dios quiere que ellos digan. Uno de los síntomas de un cristiano de no conocer a Dios es no buscar a Dios en los secretos. Es no entrar en intimidad con Dios. Ese es uno de los secretos. Incluso evitan ese momento de entrar en intimidad con Dios. Sí. Muchas veces lo evitamos porque a la carne no le gusta.
pero es un placer, es un deleite estar en la presencia de Dios. Caminar con Dios implica tú vivir en el Espíritu. Este puntico no lo hemos tratado, pero el hecho de tú caminar con Dios y de tú conocer a Dios, necesariamente para tú vivir ese estilo de vida, porque eso es un estilo de vida, necesitas andar en el Espíritu. Y para tú andar en el Espíritu, tienes que estar sometido al Espíritu Santo. Bien, entonces, si tú no has tenido una experiencia con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no ha llegado, tú no te has rendido a que Él gobierne tu vida, a que Él te lleve, a que Él te traiga, a que Él te aconseje, a que Él te consuele. No puedes. Con tu fuerza tú no vas a poder. No vas a poder vivir ese proceso de vivir experiencia con Dios y reconocer su obra en tu vida. Porque el Espíritu Santo es quien revela a Cristo y su obra. Amén. Entonces, el cristiano, ¿me decías? Diciendo yo que lo que logramos llegar a conocer a Dios, tenemos privilegios incontables. Uno de los privilegios que los discípulos experimentaron fue que primero fueron discípulos porque estudiaron a los pies del maestro. Pero después, si te das cuenta, el Señor no le llama discípulo, sino amigo. La persona que llega a conocer a Dios se constituye amigo de Dios. ¿Y te acuerdas de Abraham? Abraham tuvo el privilegio de que Dios no destruyó a Sodoma y a Gomorra sin primero consultarlo con Abraham. Dios se lo comunica. Bueno, se lo comunicó, vamos a decirlo así. Sí, se lo comunica. La palabra consultarlo no es la correcta. Tienes razón. Entonces, Dios le comunica a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede ante Dios. Dios no pudo hacer nada porque ya había llegado, el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado hasta el cuello, ya había sofocado a Dios. Ya Dios estaba totalmente revelado, no había ningún solo justo, no había. Porque ni Lot era justo. Pero Abraham cuenta con ese privilegio. Los discípulos son llamados amigos de Jesús. Y después que Jesús se va, ellos creían que ahí se iba a terminar todo. Tú hablando de Jesús. Pero Jesús le dice, no, espérense, no se preocupen. Ustedes se van a Jerusalén y allí éntrense al aposento alto. Éntrense a los secretos de Dios. Porque allí yo le voy a mandar una réplica mía. Vamos a llamarle así. Allí yo voy a mandar el mismo yo, al Espíritu Santo, el mismo Dios, porque hablar de Dios, de Jesús, hablar del Espíritu Santo, estamos hablando de tres personas en una. Entonces, ahí, después que se llaman amigos, ya no solamente ven a Jesús actuar a través del Espíritu Santo, sino que el mismo Espíritu Santo ahora entra a morar en ellos. Es decir, que cuando tú y yo nos constituimos amigos de Dios, ya no solamente vemos a Dios obrar de lejos, no solamente lo vemos con nuestros ojos, sino que ahora Dios lo hace a través de nosotros. Porque ahora el poder de Dios entra en nuestra vida. Hay un peligro en no conocer a Dios, en ser un cristiano que no llegue al punto de no conocer a Dios. Uno de los más grandes peligros es que la mayoría cuando tiene una caída, que es algo que sucede, muy común, el cristiano que no ha llegado al punto de conocer a Dios se descarría. Dice, ya le fallé, voy a tirar la toalla.
ya Dios no me va a perdonar. Le creen ese embuste a Satanás de que ya Dios no te va a perdonar, de que ya tú no sirves para el evangelio, porque tú no conoces a Dios. Tú no has llegado al punto de entender que Dios te ama por encima de tu pecado. No es que Dios acepta tu pecado, no me malinterprete. Lo que quiero decirte es que para Dios, tú como persona, eres más importante que los hechos que tú has hecho. Valga la redundancia. Mira, a mí me... Ok, sigue. Déjame terminar la idea. Entonces, Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. El cristiano que ha llegado a este punto de conocer a Dios, no hay tribulación, no hay angustia. No hay miedo, no hay temor. No hay hambre, no hay pecado. Y mira, te lo digo como cristiana de muchos años, no hay pecado que te pueda separar del amor de Cristo. Cuando tú llegas al punto de saber que fuera de tu Dios no hay manada, tú mismo te confrontas y dices, ¿a dónde voy a ir yo si no es a los brazos de papá? Jesús le dijo a Pedro, usted quiere ir también, dice, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabra de vida eterna? Entonces es un peligro que tú no llegues al punto de conocer a Dios. Te descarría fácil. Le cree los embustes a Satanás. Mira, Merari, te voy a decir esto antes que se me vaya la idea. Ahorita hablábamos de Job. Y así como Job era un siervo de Dios y llegó al punto de saber que él no conocía a Dios. Mira, ellos hay muchos líderes hoy que tampoco conocen a Dios. Y te lo voy a decir por qué. Porque tú hablaste de caer en pecado. Cuando una persona cae en el evangelio, la señalan para toda la vida. Y te lo digo porque yo caí en el evangelio en el punto de Jesús. Caí y me levanté en el nombre de Jesús. Pero tú sabes que un cristiano que conoce a Dios actúa como Dios. ¿Y qué dice la Biblia de aquel que peca cuando se humilla delante de Dios? Dice que Dios tira sus pecados al fondo del mar. Lo olvida para siempre. Para no mirarlo jamás. Hay muchas veces que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos porque siempre nos acordamos del pecado que cometimos. Pero Dios, cuando viene a ver, ya no se está acordando. Hace tiempo que Dios no se acuerda de eso. Cuando tú te humillas delante de Dios, ahí mismo Dios renuncia a acordarse de que tú pecaste delante de Él. Por eso Jesús le dijo a la mujer que cayó, que pecó, vete y no peques más. Porque después que la mujer no volviera a pecar más, ya Jesús no se iba a acordar de ese pecado que ella había cometido. Ya ella se había tirado a los pies del maestro. En Lucas 24, desde el 13 al 35, pero no todo, escribí algo. Y voy a relacionar esta lectura con Enoc, que caminó con Dios. Pero vamos a hacer como un contraste. Enoc caminó con Dios. Pero aquí nosotros vamos a ver dos que iban caminando y era Jesús que iba caminando con ellos. ¿Tú ves? En el versículo de Enoc camina con Dios, pero aquí es Dios quien camina con ellos y ellos ni siquiera se dan de cuenta. Por ejemplo, tenemos dos de ellos que iban a una aldea llamada Emaús el mismo día. Iban hablando de los acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, porque dice la palabra que iban discutiendo, Jesús mismo caminaba con ellos. Pero ¿qué pasa? Que ellos no conocían que era Jesús que iba con ellos. Dice que sus ojos estaban velados para que no lo conociesen. Jesús le pregunta, ¿qué son estas plásticas y por qué estáis tristes? Dice uno de ellos, que por cierto se le menciona su nombre, Cleofas, le dijo,
eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido. Oye, le llamó forastero. Porque hay muchas veces que Dios está caminando al lado de nosotros y nosotros lo llamamos forastero porque no lo conocemos. No lo identificamos, mejor dicho. Identificamos. Entonces Jesús le dice, ¿qué cosas? Entonces ellos le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron? Mira, ellos conocían de Jesús que era un profeta, un varón profeta. Sabía que eran poderosos en obra y en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y también conocían que lo habían entregado a la muerte para ser crucificado. Pero no lo conocían, nada más sabían los argumentos de ellos. Y la misma Biblia dice que la misma naturaleza nos habla de Dios. Pero eso no nos garantiza que nosotros conocemos a Dios. Escuchamos oír de Dios. Y así estaban estos dos, que habían oído de Jesús, pero no sabían quién era Jesús. Y tanto así que ellos mismos dicen, pero nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Ellos lo conocieron como el rey que iba a redimir a Israel, pero no como el rey que a través de su sangre iba a redimir a toda la humanidad. Esperaban, ¿qué estaban ellos esperando de Jesús? Los beneficios de Jesús. Solamente los beneficios. Dice que llegaron a la aldea y Jesús hizo como que iba más lejos y le obligaron a quedarse. Hay muchas veces que Jesús hace como que va más lejos, pero es para nuestra casa que quiere ir. Pero nosotros lo impedimos por causa de no conocer. Pero qué bueno que ellos le obligaron a quedarse. Entonces dice que estando con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Entonces, ¿qué vamos a decir de esto? Que cuando nosotros no conozcamos a Dios, la clave que le vamos a dar a la gente que nos está mirando es que comencemos a partir el pan, que comencemos a escudriñar las escrituras, porque a través de las escrituras los ojos van a ser abiertos y vamos a conocer que es Jesús el que día a día se ha estado sentando con nosotros en la mesa, de que día a día ha estado mirando nuestra aflicción. Vamos a entender que ha sido Jesús quien te ha llamado, que es Jesús el que te está dando una oportunidad de vida, que mientras que otros ya murieron, Dios te mantiene vivo, porque para este tiempo Dios te ha llamado, pero necesita que tus ojos se abran para que conozca a Dios en su plenitud, en su grandeza, en que Dios está en control, porque cuando tú escudriñas las escrituras, entonces tus ojos se van a abrir y va a conocer a Dios, porque hemos estado estudiando el tema conociendo a Dios, porque no todo el que camina con Jesús, el que camina con Jesús conoce a Jesús, pero hay muchos que Jesús está caminando con ellos, pero que ellos le están llamando forastero a Jesús, porque no conocen a Jesús. Conocen las cualidades de no Jesús. Lo identifican. El que no escudriña las escrituras no puede identificar a Dios. Es así, hay que identificar a Dios. En nuestro diario vivir, tenemos que identificar a Dios. Vamos a entrar en una oración. Vamos a orar por aquellas personas que están agobiadas, aquellas personas que están cargadas, aquellas personas que están cansadas, aquellas personas que no le encuentran sentido a su vida, porque al no conocer a Dios creen que su vida no tiene sentido, que su vida no vale nada. Pero que yo quiero que esa gente entienda que si Dios hoy nos puso a hablar de este tema, es porque Dios quiere darle descanso. Y Él te dice, ven a mí con toda tu carga que yo te voy a ayudar a descansar.
Aleluya. Hoy tú puedes conocer a Dios, rindiéndote a sus pies. Ahí donde tú estás, ponte de rodillas en este momento. Nosotros vamos a orar por ti. Entrégale tu vida a Jesucristo. Proponte en tu corazón conocerlo a Él, que Él se va a dar a conocer tal y como Él es. Nosotros oramos para que esa carga que tú tienes sobre tus hombros, esa angustia, ese dolor, esa enfermedad, llámese coronavirus, llámese diabetes, llámese cáncer, llámese sida, llámese depresión. Solamente tú tienes que rendirte a los pies del maestro y decirle que tú quieres conocerlo. Y Dios te va a añadir la bendición de tu sanidad cuando tú te propongas querer conocer a Dios. Vamos a orar, Merari. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Merari, Bencosme y yo nos proponemos, Señor, hablar contigo a favor de las personas que están mirando esta transmisión. Señor, mira aquellos que aún no te han conocido. Nuestro deseo y nuestra pasión es que tú te le dé a conocer tal y como tú eres. Que desde hoy ellos puedan instalar o establecer una relación contigo, Señor. Padre, hay muchos que están angustiados por causa de su dolor, por causa del coronavirus, por causa de las aflicciones del corazón. Padre, están cargados. Quítale todas sus cargas. Al venir a ti en esta hora, nosotros te pedimos que perdones sus pecados, que perdones sus culpas, Dios mío. Padre, que te hagas el Señor de sus vidas, que desde hoy ellos caminen contigo, Padre Santo, como caminó Enoc. Sí, Padre, que ellos te puedan escuchar como te escuchó, oh Padre Santo. Dios mío, Padre, que ellos puedan conocerte, Señor, en tu plenitud, Dios mío. En el nombre de Jesús, nosotros reprendemos la angustia, nosotros reprendemos la tristeza, nosotros reprendemos la depresión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, llámese virus, llámese diabetes, llámese depresión, la reprendemos el cáncer, reprendemos el SIDA, en el nombre de Jesús. Y Jehová Dios de los ejércitos, que abriste el mal rojo y nosotros, hará, Señor, que estas personas salgan victoriosas de sus pruebas, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que son libres, Señor, donde quiera que estén y donde quiera que se encuentren. Padre, que tu Espíritu Santo en esta hora sea transformando sus corazones, transformando su vida. Te pido, Señor, que a través de esta palabra sus ojos se les sean abiertos, Dios, para que conozcan, Señor, que tú eres Dios y que no hay otro, Señor, que tú creaste los cielos y la tierra, que tú entregaste a tu único Hijo para que muriera, Señor, a favor de toda la humanidad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Amén.